su presencia estar y en intimidad con Dios crecer. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente en esta semana, ya en una semana más, y estamos por la bendición del Señor, y aquí estamos, gozosos de poder estar un momento más, de comunicar la palabra de Dios, de estudiarla, de aprenderla, y sobre todo, de ponerla en práctica, que debe de ser nuestra oración cada vez que nosotros oramos y estudiamos la palabra de Dios, sea de manera personal, de manera sistemática o de manera aquí en nuestro tiempo de iglesia. Que la palabra de Dios nos lleve siempre en cada momento que estamos estudiándola, de tal manera que le podamos preguntar al Señor de esto exactamente que tú quieres que yo haga de manera inmediata. Y recuérdese que la obediencia es obediencia únicamente si se hace inmediatamente. No podemos contemplar las órdenes que Dios nos da para mucho tiempo. Ay, al ratito lo hacemos. No, tiene que ser de manera inmediata. Primero quiero pedirle mis disculpas porque la semana pasada tuvimos una transmisión bastante accidentada. Entendemos perfectamente que la transmisión la terminamos unos cuantos nada más, unos poquitos. Esto debido a que, a pesar de que hemos hecho todos nuestros esfuerzos con la compañía que nos está brindando la señal de internet, tenemos 2 enlaces acá en nuestra casa desde donde transmitimos y estamos negociando con la compañía. Por ahora mismo no me da ningún cargo de conciencia decirle: Tigo nos está fallando, no nos está dando la señal que nosotros necesitamos para una transmisión fluida como la merece. Estamos pagando mucho dinero por esta señal y no nos está dando una señal constante y segura, podríamos decir. Así que mil disculpas porque la semana pasada la transmisión fue tan accidentada que muchos optaron por mejor dejar la transmisión y probablemente usted haya visto la grabación, porque ya posteriormente y para el día jueves ya la transmisión ya estaba subida sin ninguna interrupción. Así que si usted no vio la transmisión de la semana pasada, el último mensaje de la serie Las Bienaventuranzas, y es, si usted lo quiere hacer, pues cuando termine esta transmisión o en algún momento del día de esta semana, usted puede ir allí, o mejor aún, como sí lo hicieron nuestros hermanos, los miembros de la iglesia, que recibieron el enlace de la transmisión en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Desafortunadamente, en el YouTube todavía no podemos transmitir en vivo como nos gustaría, pensando en que de repente en el YouTube la conexión es más estable. No podemos todavía, tenemos que llegar a cierto número de suscriptores y ahí vamos. Poquito a poquito, nos tomará un poco más de tiempo, pero las grabaciones en nuestro canal de YouTube, ahí están, usted puede allí buscarla, especialmente el mensaje de la semana pasada que no se logró ver en vivo. Y esperamos que esta transmisión se esté recibiendo de manera fluida, de manera sin problemas. Hemos hecho nuestro esfuerzo para que usted lo tenga allí de manera estable. Bien, como todos los miércoles de Perspectiva Bíblica, le invito a 2 cosas: disponga su espíritu para escuchar la palabra del Señor, pero también disponga su Biblia para que en la Biblia, ahora que la leamos juntos, usted pueda descubrir por sí mismo las verdades eternas que el Señor nos habla. Para nuestro espíritu,
un espíritu alerta y entendido para poder recibir la palabra del Señor, mayormente de aquello que Dios quiera que nosotros actuemos de manera inmediata, lo podamos saber. Esto es lo que yo quería escuchar hoy, o esto es lo que Dios me dice hoy a mí y yo debo de obedecer. Estamos iniciando una serie que nos va a llevar unas semanas estudiar, y es la serie de los dones espirituales. Y esta noche estamos entregando la primera parte, la introducción a este tema, y esperamos que usted pueda recibirlo con agrado y con bendición y ser edificado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos agradecidos porque podemos llegar hasta los hogares de nuestros hermanos a través de esta transmisión. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú bendigas de manera supremamente a cada hermano que está hoy conectado. Bendice, Señor, su entendimiento y en su espíritu puedan asimilar la palabra que tú nos traes hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo que podamos entender y entresacar, Señor, de tu palabra aquella acción inmediata que tú esperas que nosotros hagamos. Señor, y que no demoremos en obedecer tu palabra de aquello que tú hoy nos dices. A ti te hablo, hazlo ahora. Que en nuestro corazón estemos dispuestos a obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle, por favor, a que usted busque en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 6 al 8. Vamos a leer estos versículos como una introducción. En lo que usted busca este pasaje, yo le repito nuestro desafío del mes de septiembre, que está en Salmo 16:11. Nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En miércoles de perspectiva, en domingo de celebración de nuestro culto dominical, los instituto bíblico, los días del club de lectura de las mujeres, de los hombres, podemos entender las delicias en su diestra para siempre. Salmo 16:11 nos recuerda esto, nos recuerda que Él ahora mismo nos está mostrando de la vida, la senda de la vida, y que en su presencia hay plenitud de gozo. Nos podemos gozar de estar en el Señor, en su presencia, y que encontremos la delicia en su poderosa mano derecha, y que ella no se aparta de nosotros nunca. Así que siga repitiendo usted los versículos. La semana pasada leíamos los 9 versículos del año que llevamos de enero a septiembre. No repetimos la semana pasada en nuestro versículo del año, Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Así que llevamos 10 versículos de los cuales usted y yo estamos siendo edificados. Muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Sígame con la lectura, por favor, desde su Biblia. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros. Ahí estoy, de los versículos que les dije que habríamos de leer, hasta el versículo 8, pero quería leer sobre lo del amor
porque esa va a ser nuestra conclusión en esta noche. Muy bien, bueno, si usted se da cuenta, nos están hablando solo en este pasaje de 8 dones, como a mi hijo que yo le llamo don, mi hijo don, él es mi don, el don hijo que tengo yo. Entonces, porque él me dice don papá. Entonces, pero no estamos hablando de don, de doña, no, estamos hablando de dones, no de un montón de señores, sino de habilidades y pericias que Dios nos da a través de su Espíritu a todos los cristianos y que nos equipan para servir a Dios y a la comunidad cristiana. Se lo quiero repetir, la conceptualización, el significado de dones, lo que dice aquí en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones. ¿A qué se refieren los dones? O en algunas otras pasajes bíblicos habla de talentos. Vamos a estar hablando de esa diferencia, si hay diferencia, vamos a estar viendo de dónde proviene, pero entendamos la primera parte acá para poder de ahí en adelante poder desarrollar de qué se tratan cada uno de estos dones. Y nos comienza aquí en este pasaje de Romanos, que vamos a estar aquí por los próximos días y vamos a estar comparando los otros pasajes que nos habla Pablo acerca de dones. Pero esto se nos tiene que quedar. Pericias y habilidades que Dios da a través de su Espíritu a todos los creyentes o a todos los hijos de Dios que nos equipan para servir a Dios y a la comunidad cristiana. Si usted se da cuenta, yo quiero hablar directamente a mis hermanos en la fe, a los que son salvos por la gracia en Cristo Jesús y que compartimos esa fe. Pero especialmente le quiero hablar a mis hermanos miembros de intimidad con Dios. No hago ninguna discriminación más que a los creyentes en Cristo Jesús y a los miembros de intimidad con Dios Honduras. En especial estoy llamando a nuestros miembros de la iglesia, de nuestra congregación. Bienvenido usted que nos está visitando y que quiere escuchar este mensaje del Señor. Espero que sea de edificación para su vida. Y si usted y yo compartimos la fe en Cristo Jesús, entonces este mensaje es directamente para usted. ¿Para quiénes no es? No es este mensaje de los dones específicamente a quienes no han todavía, no se han inscrito, llamémosle así, no se han matriculado en los caminos de Dios. Aún son hijos de Dios porque somos criaturas todas de Dios, pero los hijos de Dios somos aquellos que ya nos hemos matriculado y que estamos inscritos en el libro de la vida y que hemos tenido la gracia de haber recibido, que Cristo nos encontró y que le hemos abierto nuestro corazón para que Él more en nosotros y hemos hecho de nuestro cuerpo el templo del Espíritu de Dios. Entonces, si usted está en esa misma línea de fe conmigo, por las Sagradas Escrituras que nos lo dicen, el mensaje es suyo. Y definitivamente el mensaje es para los miembros de Intimidad con Dios Honduras. Así que los demás oyentes, si hay algún oyente por acá que todavía no haya rendido su vida a Cristo, le haya pedido perdón por sus pecados, que es la manera en cómo nos matriculamos en el cielo, entonces usted está excusado, por decirlo de alguna manera, de cumplir, de obedecer en lo que este mensaje nos dice. Y he dicho especial a los miembros de Intimidad con Dios porque nosotros tenemos 3 pilares de los cuales hemos promocionado mucho y no nos vamos a apartar. Nuestros pilares son amar a Dios, amar al prójimo, servirles a ambos. ¿Y cómo podemos servir? Les podemos servir a Dios y a la comunidad cristiana, a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo Jesús,
les podemos servir a través de los dones, a través de las habilidades y pericias. Los que estudian educación, por cierto, felicidades a los maestros de profesión que la semana pasada, el viernes, estuvieron celebrando el Día del Maestro. Nosotros como iglesia pudimos darle un pequeño recuerdo, un cariño a nuestros maestros de escuela dominical, a los que enseñan a nuestros niños. Esperamos que ya ahora mismo en este mensaje se estén disfrutando de ese cariño que les mandamos en nombre de toda la congregación. Entonces, pericias y habilidades. Les decía y hacía mención de los maestros porque estábamos hablando, en educación se habla de competencias. Los que somos competentes para una actividad. Los maestros establecen una competencia que van a enseñarle a sus estudiantes para que ellos puedan desarrollar esa competencia, esa pericia, cuando ya se gradúan, cuando salen de la universidad, cuando van a su trabajo, puedan desarrollar esa competencia, sean competentes. Usted y yo somos competentes, no competitivos, somos competentes en aquella pericia, en aquella habilidad que Dios a través de su Espíritu nos ha dado para que nosotros manifestemos el amor que tenemos para Dios, el amor que tenemos para el prójimo y sirviéndole a ambos. Eso es el concepto, que es lo que significa dones. De manera que teniendo diferentes dones. Es posible que a usted en algún momento de su vida le haya pasado como a mí cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, yo miraba a los bomberos, yo decía que yo quería ser bombero. Mi hijo le pasó lo mismo. Por mucho tiempo mi hijo de niño, él mencionó que él quería ser piloto aviador y arquitecto. Eran las dos cosas que mi hijo quería hacer. Y en determinado momento lo llevamos a una construcción en Guatemala y había no sé cómo le llaman a esa máquina, de esos que tienen una gran paila. Para que mi productor lo recuerde, una retroexcavadora. Mi mismo productor me lo está diciendo cómo se llama. Esta retroexcavadora estaba en el centro comercial que le pertenece a mi familia, Montúfar. Y él estaba con la emoción de querer subirse a la retroexcavadora porque él decía que quería ser arquitecto. Y casi lo hubiera logrado, solo que más se inclinó a estudiar todas las matemáticas que un arquitecto estudia. Entonces, de pequeño uno quiere ser de todo. Uno quiere ser de todo de pequeño. Y entonces, bombero, me recuerdo yo que yo quería ser lustrabotas, lustrazapatos, porque miraba y me llamaba la atención cómo lo hacían. Yo quería hacer también de eso. Diferentes dones. Y estos dones están mayormente los desarrollamos y los exhibimos dentro de la iglesia. Pero no está solo limitado a ese campo de la iglesia. Lo podemos hacer también afuera de la iglesia, pero mayormente lo podemos hacer para la familia de la fe. Y eso es lo que nos dice la Biblia. La Escritura nos dice, en cuanto esté de vosotros, haced bien a los demás, mayormente a los de la familia de la fe. Como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, nos identificamos en el mundo justamente por uno de los dones que aquí está. Mire, casi que yo podría decirle que si alguno de ustedes, de nosotros, los hijos de Dios, tenemos diferentes dones en uno mismo, es decir, que yo comparta más de un solo don, además de mi hijo don, además de un don, de que yo tenga dos, que yo tenga tres. Por ejemplo, yo tengo el don de la enseñanza. Le quiero poner ya un ejemplo de mi propio caso.
Yo sé que Dios me ha dado a mí el don de la enseñanza. Ese es un regalo de Dios, una pericia adquirida de parte de Dios, no que yo la haya desarrollado. Yo estudié para ser maestro, me gradué con una licenciatura en educación y me especialicé con una maestría en gestión de proyectos educativos. Pero aparte de todo eso, yo sé que el Señor me dio a mí, yo me especialicé y estudié, aprendí cómo podía profesionalizar o perfeccionar el don que Dios me había dado. Y eso, como lo vamos a ver en estas semanas que estemos estudiando este tema, es totalmente factible. Disculpen. Entonces, la parte de lo que nosotros podemos compartir en varios dones es que nosotros, uno de ellos es el servicio, somos muy serviciales. Y algunos de nosotros, mi hijo y yo padecemos de eso, nos cuesta mucho decir no. Nos piden un favor, que hagamos algo y difícilmente vamos a decir que no, a menos que en definitiva tengamos alguna situación que hacer y que se traslape con el tiempo, el día, la hora en el que alguien más nos está pidiendo un favor. Bueno, vamos a ir uno a uno de estos dones, pero no nos tocará hoy hablar de estos dones. Porque la pregunta al final, mire, voy a mencionarle una pregunta que ya tengo en mi conclusión, y es, ¿qué don tiene usted? ¿Cuáles son los dones que usted tiene? Vamos a descubrirlos en estas semanas. Entonces, un poquito, yo voy a rápidamente mencionar algunos pasajes. Atento con lápiz, por favor. Algunos los voy a mencionar y no los voy a leer, otros sí se los voy a leer desde aquí mismo. Pero en el Antiguo Testamento, vea esta curiosidad, por favor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor fue dado a líderes selectos y no a todo el pueblo de Dios. El Espíritu traía con él uno o más dones que equipaban a ese individuo para servir a Dios al servir a Israel. Seguramente, usted conmigo en la lectura de la Biblia en un año, seguramente habrá ya pasado por su lectura en el libro del Éxodo, en el que, por ejemplo, cuando estaban construyendo el arca del pacto, lo que nosotros llamamos el tabernáculo de reunión, lo llamamos así porque así lo llama la Biblia, el tabernáculo de reunión, en donde Moisés le dijo al pueblo, bueno, traigan sus donativos, traigan sus ofrendas delante del Señor, oro, plata, bronce, piedras preciosas. Bueno, traigan ustedes telas, hagan ustedes acá. Y lo que habían traído, se lo habían traído de tal manera que alguien tenía que ser muy educado, llamémosle de esa manera. Alguien tenía que saber utilizar el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas. Y fue Dios mismo quien le dijo eso al pueblo. Entonces, dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, estoy leyendo Éxodo 31, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado, escuchen bien esto por favor, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y ahí vienen los dones, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Si usted lee el versículo 4 ahí en su Biblia, si usted tiene abierta su Biblia y está conmigo, Éxodo 31, se dará cuenta que junto con estos dones que les dio 4 dones a Bezaleel, hijo de Uri, para inventar diseños
para trabajar en oro y en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿A quién le estaba hablando aquí el Señor? Le estaba hablando a Moisés. Y probablemente Dios le estaba respondiendo a Moisés tal vez una pregunta que él ya tenía. Como por ejemplo, ustedes van a ver aquí un don que se llama presidir, el don de la dirección o del liderazgo. Muchos de nosotros que Dios nos ha llamado a liderar. En mi trabajo soy subdirector, lidero a un grupo de personas. Tenemos a un grupo, Dios me ha dado a lo que llamamos el staff, el grupo, el personal al que está a mi cargo. Por cierto, unos quieren trabajar conmigo y otros no, pero eso ya es gajes del oficio del liderazgo. A mí me gusta más llamarme líder que jefe. El jefe es como que, bueno, está ahí porque lo nombraron y hacen todos los demás porque lo dice el jefe. Pero el que lidera convence, el que lidera guía, el que lidera enseña. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con el equipo de trabajo. Veámoslo aquí de la iglesia. Si habría una manera alternativa de llamarme, como en vez de pastor me podría llamar líder o anciano, porque ya califico. Entonces, pero los ministerios fueron dados. Y dice que llamó a profetas, a evangelistas, apóstoles, a pastores y maestros. Ahorita estoy recordando justamente que hace varias semanas puse algo ahí en el Facebook sobre dando ánimo a mis compañeros pastores en medio de las luchas y pruebas que uno como pastor puede llevar de sí mismo, de su familia, más de los hermanos, ¿verdad? Ya voy a llegar a mi punto que estábamos hablando anteriormente. Y alguien más ahí comentó, a mí no me gusta la controversia, si alguien me contradice yo lo dejo, que está bien que me contradiga, no hay ningún problema. Si alguien surgiera ahí diciéndome eso que usted dijo no es cierto, no tiene la razón o está equivocado, yo le diría, vaya, está bien, pues usted sabe más que yo, tiene más sabiduría, le felicito, hágalo, ¿verdad? Enseñe entonces usted, haga su propia plataforma, cree su propia iglesia y enseñe si usted sabe la verdad. De mi parte estoy haciendo mi mayor esfuerzo para aprender y luego compartir. ¿Por qué le decía esto? Porque como allí están establecidos los dones, y en el caso de mi persona como líder, hay retos que he tenido en las organizaciones en las que he trabajado y que digo, esto está demasiado grande para mí y ahora yo necesito la ayuda del Señor, no sé qué hacer, no me alcanza mi mente para saber todo lo que yo debería de hacer. Y me voy a la Escritura, aquí a Éxodo, y me puedo imaginar a Moisés, el alivio que tuvo de lo que, al decir allí, al recibir de Dios, que lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. Yo digo, vaya, Moisés no tenía que saberlo todo. Moisés solo tenía que escuchar a Dios, nada más, ese era todo su trabajo, escuchar a Dios. Porque a otro más le había dado los dones que necesitaba, la inteligencia, la creatividad para hacer. Le doy un ejemplo muy reciente que tengo yo. Póngame a hacer un dibujo. Menos mal no tengo un pizarrón aquí, porque me delataría de una vez. Yo me pongo a dibujar, mire, para hacerle un pollito, empiezo con el número 2, le hago un piquito, lo relleno y me termina quedando medio a pato o medio a ornotorrino.
porque yo no sé dibujar. Sin embargo, yo le digo a mi hija, la doctora, que dibuje algo y le sale bien bonito. La semana pasada ella estuvo trabajando en unos obsequios que tuvimos que traer esta semana a Guatemala. Y entonces ella se miraba tan bonito lo que estaba haciendo. Y yo me le quedo viendo. Mire, cuando yo miro dibujar a alguien, yo me le quedo viendo y digo, de repente lo puedo hacer. Y me pongo con una hoja a imitar a la persona. Cuando yo estaba estudiando mi carrera de magisterio, mi madre se puede recordar al respecto. Ella me tuvo que regalar, creo que se llamaba un espirógrafo, algo así creo que se llamaba. ¿Y qué significaba eso? Era un aparatote bien bonitito, parecía una araña. De un lado tenía una guía, una punta guía, y del otro lado tenía un lápiz. Del lado de la punta guía aparecía, yo tenía un dibujo pequeño, y entonces la araña esta se crecía y yo ponía un cartelón grande, una hoja muy grande. Entonces el dibujo chiquitito acá me lo hacía en grandote. Como maestro, en aquel tiempo yo no me gradué de maestro en los tiempos como ahora, que ahora está la pantalla, pues está la computadora, yo les puedo de una vez poner hasta dibujos a colores, y es más, ni le traigo dibujos, mejor le traigo videos. Qué facilidad a los maestros de este tiempo, en los que tienen tanta tecnología a su favor. En mi tiempo yo tenía que hacer mis propios dibujos, y como no podía, mi mamá me apoyó, linda mi madre, que sabía de mi dificultad. Ahora, a algunos otros les da esa facilidad, esa belleza de arte. ¿Recuerda usted que Israel estuvo gobernado por jueces? Puede ir a Jueces capítulo 3, y allí le dio la habilidad de la interpretación de la ley. ¿Quiénes son los que deberían de estar en el Congreso de la República? Deberían de ser mayormente estudiosos de la legislación, de la ley. Desafortunadamente, los candidatos de los partidos políticos no son tomados en cuenta según su especialización profesional. Usted y yo tenemos que orar por los que llegan la semana pasada estuvimos orando con el grupo, con el Ministerio de Intercesión, por nuestra nación, por Honduras, aprovechando el Día de la Independencia, la celebración del Día de Independencia. Les recordaba al Ministerio de Intercesión, tenemos que orar por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría, así como se los dio en el pueblo de Israel. Algunos, por ejemplo, les dio, como en el caso de Sansón, que fue uno de los jueces de Israel, Jueces capítulo 14, en versículo 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Salomón. Mire que no era solamente el don que había sido otorgado, era el Espíritu de Dios. ¿Y qué sucedió? Porque el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vino el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, y por eso él tuvo una fuerza extraordinaria, fuerza física, habilidades políticas. Si usted se recordará, puede ir a los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, a recordar. ¿Recuerda usted la oración tan preciosa que le hizo Salomón al Señor? Y le dijo, Señor, le dijo Dios a Salomón, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y Salomón, muy inteligente, le dice, dame sabiduría, porque para gobernar a tu pueblo se necesita sabiduría. Y Dios le dijo, pudiste haber pedido riquezas, vida, pudiste haber pedido fama, bueno, pero pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría y te voy a dar todo lo demás que te pude haber dado en mi poder.
omnipotente, te pude haber dado riqueza, fama, así que te voy a dar eso también, pero te voy a dar sabiduría. Y la Biblia dice que Dios le otorgó sabiduría como nunca antes había nadie recibido, ni nunca después de él recibió sabiduría. A Miqueas, en Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice: mas yo estoy lleno de poder, está hablando Miqueas, del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esto es, podríamos llamarlo, dones proféticos. Entonces, eso lo vemos en el lado del Antiguo Testamento. Yo le voy a pedir a mi productor que esta vez yo no estoy llevando control del tiempo. Por favor, me ayudas ahí con el control del tiempo. Me estoy concentrando mucho en mis notas que tengo para compartir con los hermanos. Eso fue en el Antiguo Testamento. Entonces, en el concepto cristiano de los dones espirituales, podemos ver que eso comienza con Jesús, ya hablando en nuestro contexto. Ahora nosotros, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tendríamos que estar aspirando? Esto no se trata de un concurso o de que usted aplique a las que Dios ponga a oposición una plaza dentro del cristianismo. Mire, el Señor, vamos a estudiarlo poquito a poquito. Vamos a irnos de a poco bajo una perspectiva bíblica. Cómo usted y yo podemos servir a Dios y a nuestros hermanos según los dones que Él nos haya dado. Y vemos que Jesús mismo necesitó ser un singular portador del Espíritu de Dios. Y uno dice, ¿cómo está eso? Pero si estamos hablando de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero ellos son uno solo. Cuando hablamos de Dios Padre, estamos hablando de Dios Hijo y estamos hablando de Dios Espíritu. Quiere decir que en Jesús también estaba la unicidad del Espíritu y del Padre. Sí, pero cuando Él se hizo hombre para cumplir su ministerio, el ministerio de la salvación, Él necesitó del poder del Espíritu de Dios. Dice Marcos 1:10, y luego cuando subía del agua en su bautismo, vio abrir los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre Él. El Espíritu lo dirigió y lo llenó de poder para su ministerio. Veámoslo como lo dice Lucas capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Cómo llegó? En el poder del Espíritu. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó el Espíritu de Dios, si en el Antiguo Testamento algunos líderes fueron seleccionados para recibir el Espíritu de Dios, para poder ejercer el servicio a Dios y al pueblo de Israel, cuánto más cada uno de nosotros necesitaremos del Espíritu de Dios. Ahora, aquí viene la bendición para usted y para mí. No llegamos tarde a la repartición de dones. A mí me gusta bromear con esto, ¿verdad? Algunas personas, me gusta decirle, usted sabe que yo bromeo mucho con respecto a que soy medio simpático. La verdad que no soy medio simpático, soy completo. No me considero para nada, por eso es que tengo que bromear conmigo mismo, de que yo llegué bien temprano a la repartición de belleza. Yo pienso que es al revés. Yo pienso que yo llegué tarde a la repartición de un poquito de tener gracia física. Por eso es que bromeo conmigo mismo. Ahora, hermanos, atiendan esto, por favor. No hemos llegado tarde en la repartición de dones. Puede ser que alguno a estas alturas tal vez tenga unos cuantos meses de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, y usted pueda decir, ¿y yo qué puedo hacer en la obra de Cristo? ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, primero, sepa que usted tendrá de manera muy poderosa en el Espíritu de Dios, ya le voy a afirmar esto, en el Espíritu de Dios, usted debe de ser un discipulador, debe de ir y hacer discípulos.
Esa es la parte de los dones, que eso es un mandato. Ay, es que yo no puedo. No, es que Dios no le está preguntando si usted puede o no puede. Usted y yo tenemos que ir a ser discípulos. Punto. Así de sencillo y de simple. Ningún creyente, ningún cristiano, tenga o no tenga otros dones, puede escaparse de ir y hacer discípulos. Ese es un mandato y usted y yo lo tenemos que cumplir. La pregunta es, ¿lo está cumpliendo? ¿Está haciendo discípulos? ¿Está tratando la manera de llevar a Cristo a otros y que sean discípulos de Cristo? Si usted todavía no lo ha hecho, si usted todavía no puede contar en una libretita, hágase una libretita, por favor. Yo tengo mi agenda, yo uso mi agenda, pero hágase una libretita. En una libreta donde usted ponga su propio libro de oro, llámelo así, mi libreta de oro, en donde usted pone el nombre. ¿Se recuerda de la campaña 1, 2, 3, salvo? Le decíamos, 1, piense en una persona por la cual usted va a orar, número 2, y luego usted le va a presentar a Cristo. No hemos renunciado a esa campaña todavía. Lo ha hecho usted, ha orado por alguien, póngalo en su libreta de oro y ponga ahí el nombre de una persona y usted ore por esa persona. Luego destine un tiempo prudencial por el cual usted va a estar orando por la persona, luego el tiempo en el que usted le va a estar presentando el evangelio y luego el momento en el que usted lo va a llevar a ser discípulo de Cristo. Y pronto usted va a saber noticias mías con respecto a esa otra campaña. Entonces, con respecto a esto del mandato de hacer discípulos, tengamos o no tengamos dones, otros dones, tenemos que hacer discípulos. Pero la bendición que usted y yo tenemos es que ya tenemos al Espíritu. Por eso le decía, con todo respeto, con toda reverencia, lo voy a decir de esta manera, con aquellos que todavía no hayan rendido su vida a Cristo. Si hay alguno aquí entre nosotros que no ha rendido su vida a Cristo, yo le invito en esta noche. Hoy puede ser su día glorioso en donde usted se matricula en el cielo y dándole a Cristo la autorización. Eso solo usted y yo lo podemos hacer. La autorización para que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. No en la libreta de oro, en el libro de la vida. En el libro de la vida. Matricúlese si no se ha matriculado. Y nada más le tiene que decir al Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que tú hoy me estás encontrando. Yo abro las puertas de mi corazón. Entra a morar conmigo. Tan fácil, pero tan complejo. Pero con esas palabras, usted está diciéndole a Cristo que Él va a ser el Señor de su vida. Y lo pone en el libro de la vida. Hizo esa oración ahora mismo. Si usted ya la hizo ahorita, allá arriba está habiendo una gran fiesta por usted, porque así dice la Escritura. Ahora, después de eso, usted se va a convertir en un discipulador. Va a ir y hacer también más discípulos. Si usted hizo esta oración hoy, o la va a hacer hoy, coméntemelo y yo le voy a guiar a que usted sea un discípulo de Cristo, capaz de hacer otros discípulos de Cristo también. Pero lo importante que sucedió en este momento para aquellos que hicieron esta oración, o cuando usted hizo esa oración, es que se cumplió la promesa de Cristo. Jesús prometió a los discípulos que ellos también recibirían el Espíritu y que el Espíritu los guiaría. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aquellos que se estaban excusando, no hombre, mire, es que yo realmente yo no sé cómo compartir la palabra de Dios y el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, no sé. Dice aquí Marcos capítulo 13, versículo 11, no se preocupen lo que ustedes vayan a decir. En ese momentito el Espíritu va a hablar por ustedes. Lucas 11, 13 nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí viene mi pregunta a usted. Usted sabe que yo siempre le hago preguntas para que el Señor le ayude a usted a asimilar
¿Qué es lo que nos está diciendo? Y usted ya pidió el Espíritu Santo para su vida. Ahora, hay un momento clave en su vida, en su relación con Dios. Cuando usted es reconciliado con Dios a través de abrir su corazón para Cristo y matricularse en el cielo, en ese momento usted está recibiendo el Espíritu de Dios. Porque eso sucedió en lo que nosotros llamamos en el día de Pentecostés, y cada uno fue lleno del Espíritu Santo. Yo no me voy a meter aquí en esta transmisión a puntos doctrinales, porque hay diferentes doctrinas en cuanto a esto. Yo soy de los que creo que usted abre su corazón, se matricula en el cielo, confiesa sus pecados y hace de Jesucristo el Señor de su vida. En ese momentito también usted está recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero usted tiene que anhelar la llenura del Espíritu para que entonces usted reciba junto con el Espíritu de Dios los dones, las habilidades y pericias con las que usted habrá de servir a Dios y al prójimo. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿verdad? Tenemos unos minutos. Tenemos aproximadamente unos 12 minutos para poder completar esta introducción que yo estoy compartiendo con usted. Entonces, el Espíritu Santo fue dado a todos los cristianos y ya no solo a unos cuantos líderes, como fue en el Antiguo Testamento. Ahora todos nosotros recibimos el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pasémonos a los versículos 17 y 18. Dice 17 y 18, y en los postreros días, dice Jehová, yo creo que estamos en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, un don. Vuestros jóvenes verán visiones, otro don. Vuestros ancianos soñarán sueños, otro don. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mire cómo es de clara la palabra del Señor. ¿Quién es un siervo? Yo he hablado mucho de esto al respecto en estas transmisiones o en nuestra iglesia. Nos gusta a nosotros, mayormente a los que servimos a Dios en un ministerio como directores de alabanza, como diáconos, como pastores, como ancianos, como maestros. Si hay algún privilegio que estamos gozando de parte del Señor en la iglesia, nos gusta llamarnos siervos, el siervo de Dios. Pero ¿quién es un siervo? Un esclavo. ¿Y quién es un esclavo? El que ejecuta las órdenes de su Señor, de su amo. Entonces, yo con todo gusto les debo de decir a ustedes, hermanos, soy un esclavo de Cristo y me gozo de cumplir con sus órdenes. Aquí con esto estoy respondiendo preguntas que me han hecho. Pero usted, ¿por qué meterse a esa molestia? Está transmitiendo. Unas personas vieron todo el movimiento que hacemos aquí en la casa para poder transmitir. Por cierto, esa molestia no me la tomo yo, porque yo no puedo mover tantas cosas o cargar cosas pesadas. Eso se lo echa mi productor. Él es el que mueve sillones, muebles, mesas, lámparas y coloca equipo de sonido, instrumentos, cámaras, luces, acción. Él es el que se lo hace. Por cierto, le hemos invitado a algunos hermanos a que nos acompañen algún domingo para hacer estos movimientos, tanto al principio como al final. Son más que bienvenidos. Si usted dice, pobrecito, tenemos que ayudarlos. No diga pobrecitos, no nos tenga lástima. Más bien, digan dichosotes, supremamente bendecidos, porque tenemos la gracia de servir al Señor. Somos sus siervos. Si usted nos quiere acompañar, es más que bienvenido. Entonces, el Espíritu del Señor es para todos. ¿Quiénes todos?
los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que hemos decidido darle el gobierno de nuestra vida a Cristo. Entonces el Espíritu viene a morar en nosotros. Y ese Espíritu de Dios va a seguir siendo dado a aquellos que se arrepienten. Vea lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto pasa dentro del momento de arrepentimiento al recibimiento del don del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasa? No, es inmediato. Me arrepentí de mis pecados, recibo el don del Espíritu Santo. Yo sé que algunas iglesias enseñan de otra manera. Yo voy a respetar si usted es de otra iglesia, pero si es de intimidad con Dios, yo le estoy enseñando la manera en como nosotros creemos. ¿Y cómo es? De la manera bíblica. La manera bíblica es esta. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese. Por cierto, no se ha bautizado. Pronto tendremos bautismo aquí en la iglesia. Aquí no tengo piscina, que conste. Buscamos un lugar a donde vamos a ir a hacer bautismo. Tengo a 2 personas ya en puerta para bautizarse. Si alguno más no se haya bautizado, le invito. Vamos a hacer bautismo en el mes de octubre. Entonces, porque ese es el mandato: arrepentirse y bautizarse, cada uno en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que nada más y nada menos, mire qué lindo poder recibir el don del Espíritu de Dios. Y el don, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene con él a tomar posesión de mí y me hace el cuerpo, el templo de su Espíritu. El templo es su templo, y junto con el Espíritu vienen las habilidades y talentos, los dones que vienen para poderle servir a Él. Quiero leerle Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu de Dios? Cuando yo le dije a Cristo: perdóname por mis pecados. Yo me arrepiento. Y luego tomé la decisión de cumplir con el mandato del bautismo, y entonces recibí al Espíritu Santo. No lo recibí, no me bauticé y luego recibí. Cuando yo me arrepentí, en ese momentito ahí recibí al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu llega a la vida de una persona, entonces trae consigo uno o varios dones que esta persona puede usar para servir a Dios. Vea lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Pedro nos da una lista de la cual nosotros vamos a conjugar con la lista de Pablo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces el Espíritu que viene a morar en mí desde el momento en que rindo mi vida a Cristo, no solamente soy salvo, recibo el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios dice: vos vas a ser bueno para hablar, vos vas a ser bueno para estar ahí. Ese es un don, estar ahí. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que se especializan en estar ahí? Cuando usted sienta, ahí está la persona, y uno siente tan rico, tan delicioso. Yo no estoy solo. Yo sabía que el Señor estaba conmigo, porque aquella persona que está ahí, estaba ahí. Hace 3 semanas, yo lo compartí públicamente, ¿verdad? Mi angustia por los hermanos, no fue público, fue nada más a un grupo de personas en el Instituto Bíblico. Mi angustia por mis hermanos Magné, la familia, cuando Maika fue mordido por una
serpiente. Fueron al hospital. Yo le escribí a mi hermana Sabana y le digo, si usted me necesita que yo esté ahí con usted, yo voy a estar ahí. Cuando vine a casa, andaba afuera trabajando, vengo a casa a tratar de refrescarme un poquitito, pero con las ganas de salir corriendo para el hospital y estar ahí. Claro, gracias a Dios, ellos en su cariño hacia nosotros no solo nos permitieron estar ahí, además mi hijo y yo, porque fuimos los dos que fuimos al hospital donde estaban ellos, no les digo qué hospital, porque ellos este hospital no me ha patrocinado. Entonces, pero estando ahí, queríamos estar ahí nada más. Llegamos a la sala de emergencia, Maika estaba llorando, Silas estaba llorando, una hermana que estaba acompañando a Sabana se nos dio así, ¿te recuerdas? Mi productor, que cuando hizo un suspiro de alivio, diciendo, hay alguien más aquí. E inmediatamente cargamos a Silas, lo fuimos a entretener un poquitito, estuvimos ahí más de medianoche. Estuvimos ahí, pero hicimos algo más que simplemente estar ahí. Hay personas que se especializan en estar ahí. Vamos a hablar más adelantito esto. Mire cómo lo pone Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Estos pasajes vamos a volverlos a estudiar en las siguientes semanas, cuando estemos hablando particularmente de cada don. ¿Por qué? Hoy le tengo al final una pregunta y ya estamos terminando. Ahora bien, hay diversidad de dones, nos dice Pablo en 1 Corintios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, dones, ministerios, operaciones. 3 categorías que está mencionando aquí Pablo. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, no es por gusto, pues. Tenemos estas habilidades. ¿Para qué es bueno usted? Para el servicio al Señor. Hay quienes son buenos para hacer dinero. Y el hacer dinero lo ponen para el servicio del Señor. Bendito sea el Señor por aquellos que saben hacer dinero. A mí el Señor me dio una habilidad enorme, un don especial del Espíritu del Señor para gastar el dinero que otros producen. Esto es broma. A todos los cristianos entonces se nos dan dones. Y Pablo habla de los dones en términos de toda la iglesia. Usted deje de estar celando al hermano que tiene una gran habilidad para tocar la guitarra. Y usted dice, yo como quisiera. Por cierto, le voy a delegar a mi productor que los 2 muchachos que se apuntaron para el ministerio de la tecnología y de la transmisión, que ya empecemos a ponerlos más duchos. Empecemos a entrenarlos ya y que ellos ya nos acompañen en las transmisiones, porque esto es parte de poner en práctica las habilidades, las pericias que el Señor nos ha dado. Entonces, vea una cosa, hay una claridad bíblica en relación a los dones. A todos nos fue dado. Entonces, número 1, por aquellos que de repente empiecen a sentir envidia. Es que, ¿quién para estar en la casa del pastor y poder tener el privilegio de hacer un montón de cosas que hacen en su casa? No envidie lo que otros hacen. Pregúntele al Espíritu de Dios, ¿qué don me has dado? No hay cabida para la envidia de lo que otros hacen. No hay cabida para la arrogancia, el orgullo, la altivez de espíritu. Ese es un espíritu contrario al Espíritu de Dios. El orgullo, la arrogancia a mí, por ejemplo, una vez me lastimó que un cierto cantante, por cierto, ya murió, un cantante cristiano, alguien se le acercó y que quería un autógrafo y tomarse una foto con él, y
Rápidamente los guardaespaldas se acercaron, lo taparon, no le dejaron tomarle la fotografía, lo apartaron a la persona y le dicen: no, el siervo de Dios no puede andarse tomando fotografías con todo el mundo, ni dando autógrafos, porque él es el ungido del Señor. Espérate, hombre, no seas arrogante. Si lo que el Señor te lo dio el Señor, no es una habilidad tuya. Ay, es que qué lindo, yo tengo que cuidar mi garganta. El otro extremo es que yo intente cantar y le digo: ay, perdón, hermanos, a mí me va a salir otro gallito por aquí, pero lo hago para la gloria de Dios. No, para la gloria de Dios, deja tu gallo allá en el gallinero y especialízate en servir al Señor. Hazlo con perfección, hazlo con excelencia. No lo hagas a medias. Entonces, no hay cabida para la envidia, no hay cabida para la arrogancia, porque los dones, las listas bíblicas de dones nos ofrecen una enumeración completa de los dones espirituales y Dios se lo da a cada quien según lo que el Espíritu decida. Aquí podríamos hablar, voy a integrar la parábola de los talentos. Los del Instituto Bíblico el día de ayer estudiaron este tema con el pastor Moisés, la sección de las parábolas. A uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1. El del 1 pudo haber, a mí me hubieran dado 5. A mí me hubieran dado ese privilegio que se lo dieron a fulano, ni lo conoce siquiera. Cómo es de mundano y miren, dándole privilegios en la iglesia. No hay cabida a la envidia, no hay cabida a la arrogancia. La Biblia no hace distinción entre dones y a las personas que se los da. Así que, ¿cómo podemos concluir esta noche? Descubramos el don que Dios nos ha dado, porque todos los dones nos han sido dados para el servicio corporativo. ¿A qué me refiero yo con el servicio corporativo? Para el cuerpo de Cristo, corporal. El corporativo viene de corporal, al cuerpo de Cristo. ¿Qué dones el Señor le ha dado a usted? ¿Para qué usted es hábil? Si usted tiene una habilidad y todavía no lo ha puesto al servicio, tenemos habilidades para desarrollar nuestro trabajo y tener ahí nuestro sustento. Puedo hablar de lo que hace mi hijo, por ejemplo. Mi hijo tiene unas habilidades en el diseño, en la computadora, con las cámaras de video, con la cámara de fotografía, y lo pone al servicio del Señor, al servicio del cuerpo de Cristo. Y eso también le da de comer, fíjese. Bueno, el que le da de comer soy yo. Eso también le da para agenciarse de sus recursos económicos. Gloria al Señor, doblemente, está haciendo doble uso de los dones que Dios le ha dado. ¿Qué Dios le ha dado a usted? El don que todos los cristianos debemos de aspirar y debemos de asegurarnos que lo tenemos es el don del amor. Dice 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego comienza con el don del amor. Dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Eso nos lo dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Pero también se lo puedo decir como lo pone en Romanos, nuestra cita bíblica de esta noche, que pone en el 12:9, nos dice, el amor sea sin fingimiento. Porque venía hablando de los dones y se traslada directo al amor. ¿Por qué es eso? Porque le dice, miren, ustedes nada de lo que puedan hacer, que el Espíritu les haya dado a ustedes el don de, a mí me dio el ministerio pastoral. Esa es culpa de Dios. Alguno quiere reclamar que porque yo soy pastor, reclámenle al Señor, a Él reclámenle. Porque hasta el último día que Él me diga, hasta aquí llegaste, hasta ahí voy a llegar. Y ojalá que eso sea hasta el momento en el que ya yo diga, el Señor terminó de hacer su obra en mi vida. Pero esa es culpa del Señor. ¿Se recuerdan las categorías que hablamos? Dones, ministerios,
operaciones. Entonces, aquí estoy yo ejerciendo un ministerio que fue dado por el Señor. ¿Me puedo yo creer mucho por lo que Él me ha dado? No, para nada. ¿Debo de tener envidia? Sí, pero es que en mi iglesia somos más de 100. ¿Sabía eso, verdad? Nuestra iglesia está siendo más de 100 personas. Si contabilizamos, estamos siendo un buen número. No nos vemos todos, desafortunadamente. Pero cuando ya nos estemos congregando, hemos de estar todos juntos. Bueno, no quiero abusar mucho de su tiempo. Quiero invitarle a que usted considere que el amor, como dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué dones tiene? Primero piense, usted ama a Dios y ama al prójimo, porque esos son nuestros pilares. Usted puede ahora decir, ¿y de dónde sacó los pilares el pastor? Aquí está, mire, aquí están, justamente hoy le estoy dando una cátedra de nuestros pilares: amar a Dios, amar al prójimo, servir a ambos. El amor nos hace servir a Dios y al prójimo. ¿Y qué es lo que y cómo les vamos a servir? A través de los dones que el Espíritu de Dios, que está en nosotros, nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que espero que usted, con esta introducción que le he dado de la nueva serie que estamos comenzando, esté muy entusiasmado para no apartarse de los miércoles a las 7 de la noche como hoy, para poder estudiar los dones. Y más adelante vamos a seguir estudiando uno a uno los dones para que usted descubra, ese es mi don. Y cuando usted descubra cuál es su don, pueda conversar conmigo y yo le voy a guiar de cómo usted puede ponerlo al servicio de Dios y al servicio de la familia de la fe. Por hoy le abrazo, le bendigo y deseo que el Señor le ayude a terminar este mes de septiembre con gran bendición. Buenas noches, hasta el domingo en Iglesia en Casa.